Mundo de Empresarios, un programa hecho para empresarios con temas de interés y que sirven para actualizarnos. Diferentes expertos nos compartirán su conocimiento y experiencia. Comenzamos en Mundo de Empresarios. Yo soy Leticia Rangel. Y yo, Claudia Orozco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en su programa Mundo Empresarial, este podcast hecho para ustedes que son emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias, con la intención de proporcionarles información valiosa, información de interés, que les sea útil y que funcione para su gestión, que sume en su vida laboral. ¿Cómo estás, Claudia? Me da gusto saludarte. Hola, Leti, pues aquí derritiéndome un poco, pero... un poco. Un poquito nada más. Yo sí soy team frío, discúlpenme, pero muy contenta, muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo programa. Claro que sí, y hoy tenemos un programa como cada uno de los que les hemos presentado, bien interesante. La importancia de la planeación estratégica. Pudieran decir, ese es un tema que solo hacen los grandes empresarios, pero la realidad es que todos debiéramos tener una planeación estratégica. No importa si eres emprendedor o emprendedora, esas son las bases con las que deberías iniciar. Y si ya tienes una empresa, con mayor razón, porque es tu guía, es tu brújula, es lo que te va a permitir llegar a donde quieres, llegar a ese buen puerto. Y para lo cual, pues quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Eduardo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Muy bien, gracias, Leti. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta plática. Muchas gracias. Pues bueno, les voy a presentar su semblanza. Él es ingeniero industrial, egresado de UPIXA, ha tenido diferentes estudios en el ITAM de desarrollo de habilidades gerenciales, desarrollo y mejora de servicios de calidad, control total de la calidad, ISO 9000. Tengo entendido que él ha trabajado desde la elaboración de los documentos del ISO 9015, que estamos hablando de las primeras versiones. Está certificado, pero además maneja hasta la última versión del ISO 9001. ¿Es así, verdad, Eduardo? Es correcto, la versión última, que es la 2015, es una donde soy especialista en el tema, y aquí en México, desde que inició esta certificación de ISO, pues yo cuento con ella hace más de 25 años, aunque no me vea como desde el 90 y tantos, desde entonces yo certifico empresas, ¿no? Que es un tema muy alineado a lo que vamos a ver hoy. Excelente. Es correcto. Actualmente es director de operaciones de la firma Corporación de Sivera, pero también ha sido gerente de normatividad y calidad para diferentes corporativos. Él fue inclusive, le puedo decir que de las primeras empresas que se certificaron en ISO, empresas en inversiones, él fue uno de los precursores en certificar en ISO 9001 a las empresas. Estamos hablando de una FORE inclusive. Correcto. Y pues bueno, pues vamos a comenzar con nuestras preguntas del día de hoy. ¿Qué te parece, Claudia? Me parece genial. Vamos a arrancarnos. Así que a ver, Eduardo, platícanos para los que no hayan entendido aún este tema, o para que nos quede muy claro qué es la planeación estratégica. La planeación estratégica, como tal, hoy día las organizaciones, pues realmente hay muchas herramientas en el mercado para poder llevar a buen puerto cada una de las empresas que uno pudiera tener o tiene o asesora, ¿no? La planeación estratégica es una herramienta administrativa como tal, donde tú defines como dueño de un negocio, como director de una empresa, las metas, las métricas, los objetivos globales que quieres hacer, las acciones a seguir y los recursos que vas a tener para poder implementar esas metas, ¿no? O sea, yo te podría decir que la planeación estratégica como herramienta es una de las mejores que nosotros hemos identificado y logrado en las empresas donde nosotros asesoramos. Entonces es como darle, como decíamos al inicio, esa meta y el camino de cómo lograr esa meta. Así es. Al final del día, todos cuando construimos una empresa o tenemos la necesidad, cualquiera que ésta sea, de aliviar las necesidades de la gente, de proporcionar servicios, ¿no?, acercar productos, nosotros tenemos una guía o tenemos de buscar hacia dónde vamos, y la planeación estratégica es nuestro mapa que nos indica cómo lo vamos a organizar, qué vamos a hacer y hacia dónde vamos. ¿Se puede que de las personas que nos siguen, emprendedoras, emprendedores, también puedan hacer su plan estratégico? Claro, de hecho es la recomendación que nosotros les hacemos. O sea, al final del día, cuando tú empiezas,
es una necesidad, ¿no? Quieres salir adelante, quieres poner un negocio y dices, ¿cómo le hago, no? Y empiezas en el nivel de expertise que tú eres. La planeación de estrategia es administración, no todos somos administrativos en las organizaciones. Entonces, la recomendación es que una vez que ellos hagan su plan de negocios o cuando están armando su plan de negocio, también hagan su planeación estratégica, porque es lo que te dictamina los próximos años en tu organización. Para que la gente que nos sigue lo entienda, ¿qué es un plan de negocio? Un plan de negocio, un modelo de negocio, es aquel donde tú identificas qué servicio vas a dar, con quién te vas a asociar, cómo lo vas a comercializar, dónde vas a colocar tus productos, cuánto te cuesta hacer ese producto o servicio y cuántos ingresos vas a obtener de manera general, ¿no? Eso es muy importante porque muchos al inicio pues no sabemos, ¿no? O somos expertos en algo, pero bueno, ¿cómo lo comercializo? A lo mejor soy el experto en lo que hago, produzco, fabrico, pero no sé cómo hacerlo llegar a mis clientes. Exacto. Ese modelo de negocio te permite identificar claramente tus canales de comunicación. En el ámbito laboral nos encontramos con iniciativas de empresarios o empresarias o emprendedores que traen una buena idea o que trabajaron en algo que les funcionó y que quieren desarrollarlo como empresa, como emprendimiento y lo pueden llevar bien, van trabajando bien. El problema es cuando va creciendo, cuando entonces se multiplican las cachuchas que tiene el dueño y entonces donde empieza a perder ese control, donde de repente la cachucha de recursos humanos, pero yo soy el de ventas, pero yo soy el ingeniero que desarrolló el proyecto, pero ahora tengo que hacer logística. Es ahí donde se empiezan a complicar las cosas y los empresarios, los emprendedores, no importa si es emprendedor, persona física, moral, ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. ¿Es por esto que un plan estratégico es lo más recomendable? Es correcto. ¿Por qué nosotros decimos que es muy importante tener un plan estratégico? La permanencia de las organizaciones, ahorita hablabas un poco de cómo pueden crecer exponencialmente las empresas, ¿no? Y si tienes la fortuna de que tu negocio crezca lo más rápido posible, el desorden empieza a aparecer en tu organización, y más cuando tu perfil no es en ese sentido administrativo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a elaborar un plan estratégico, garantizas la permanencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque te va ordenando. La planeación es otra cosa que eso, un calendario de actividades a lo largo del tiempo, donde tienes que ejecutarlas de tal manera que sea preciso para poder llegar a la meta. Entonces, si eso lo empiezas a hacer desde el crecimiento, es muy importante que lo definas, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja y es una recomendación que nosotros hacemos para los emprendedores y para las empresas que ya están, que llevan años en el mercado y que nunca se han atrevido a hacer una planeación estratégica, ¿no? Que nos ha tocado ver con ellos en el mercado, que no hacen planeación estratégica. Y yo lo veo desde esta óptica, ¿no? Y también tal vez para que a nuestro auditorio o a quien tenga esta posible duda vea una diferencia. Una planeación, a lo mejor cualquier tipo de planeación, pues planeamos, ¿no? Voy a hacer ventas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y todo. Pero cuando ya le sumas esa palabrita estratégica, definitivamente abarca mucho más, porque es lo que tú estás comentando, ¿no? Porque o hay gente que no tiene planeación en su empresa, o tiene una planeación, pero que no es una estrategia para que pueda ir hacia el rumbo deseado. Simplemente dice, vamos a planear que vamos a vender 500 cositas de estas abaniquitos, vamos a vender, porque eso es lo que nos conviene, pero tampoco hay una planeación justamente de cómo lo voy a hacer. Eso es justamente lo que nos estás diciendo. No basta tener una planeación, sino que tiene que ser una planeación estratégica para llegar al puerto al que quieres llegar, y que definitivamente la planeación estratégica es como un traje a la medida. Es correcto, ninguno puede ser igual a otro. Ninguno es igual, aunque la metodología es la misma, ninguno es igual. Y acabas de decir algo muy importante, que es la estrategia. La estrategia como tal no es otra cosa que generar valor por arriba de tus competidores y que te ayude a permanecer en un largo tiempo en tu empresa. Si tú no es una estrategia que no genera valor, no hay necesidad de competir, ¿no? O sea, todas las estrategias deben de generar valor. Por eso es planeación estratégica. ¿Cómo estoy en relación a mi competencia? ¿Cómo empiezo a quitarles mercado? ¿O cómo empiezo yo a vender más o eficientar mis operaciones? Excelente, me encantó esa parte, porque es justamente entonces cuando podemos encontrar y ver el valor de tener una planeación estratégica, ¿no? Porque justo lo decía Leti hace ratito, ¿no? El sombrero, la cachucha que nos vamos poniendo todo mundo porque nos creemos todólogos y que queremos ahorrar, entre comillas, el sueldo de alguien sin darnos cuenta que eso nos desgasta y no es nada estratégico.
Y se vale que así empiezan muchos y se vale que se pongan diferentes cachuchas, digo, es válido, pero llega un momento en que se vuelve necesario hacer esta estrategia, porque la planeación la tienes que hacer desde que arrancas, pero si ya me pongo muchas cachuchas y la evolución y el crecimiento, exacto, ya llega un momento en que no me da, o sea, nos hemos encontrado con empresarios que de repente dicen, es que ya no sé qué pasa. Me estoy volviendo loco, ya estoy en un círculo vicioso, en una espiral en donde además ya no identifico los problemas, te metes tanto en la operación que dejas de ver desde afuera qué está sucediendo y cómo se están dando las cosas, entonces te quedas inmerso en el interior de una problemática o de una espiral y ya no sabes cómo salir, entonces se vuelve todavía más importante generar una planeación estratégica. Amigos que nos están viendo, este es su podcast Mundo Empresarial, importancia de la planeación estratégica, inviten a más a que lo vean, el tema está verdaderamente interesante. Y entonces, Eduardo, ¿por dónde empezar? Mira, la planeación estratégica tiene algo muy importante que es un asunto filosófico, ¿no? ¿Y por qué filosófico? Porque este marco filosófico lo determinan los dueños de las organizaciones y no es otra cosa que la misión, visión y valores de una empresa, ¿no? Cuando tú tienes una empresa y no sabes cuál es la razón de ser de esa empresa, pues no sabes dónde estás parado, ¿no? Eso es muy importante. Y la planeación estratégica se divide en dos. Los dueños son los que dicen hacia dónde quieren ir y después los directores. Es cómo llevar a cabo esa planeación estratégica y cómo la determinan. Entonces, si tú como organización eres el director de una empresa, tu dueño te dice qué es lo que quiere hacer y hacia dónde va, tu obligación es hacer una planeación estratégica, ¿no? A través de la misión, visión y valores que te marca en este caso el Consejo de Administración, que es usualmente donde están los dueños, ¿no? Entonces, la misión sabemos que es la razón de ser de cualquier empresa, la visión es hasta dónde quiero llegar a lo largo del tiempo y eso tiene que estar solidificado a través de los valores de la organización, ¿no? Es así como se empieza la planeación estratégica. Si tú no tienes eso, es muy difícil que empieces a planear qué vas a hacer en tu organización, porque la planeación estratégica es la herramienta que te va a ayudar a llegar a esa misión, ¿no? Y cumplir la visión en dinero que quiere, en este caso, la organización. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por definir ese marco filosófico, misión, visión y valores. Entonces, y eso lo podemos hacer nosotros mismos desde nuestra propia vida, ¿eh? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cuál es mi visión como vida? ¿Y cuáles son mis valores, ¿no? Es el mismo ejercicio para la persona que para la empresa. Y ya nos comentabas entonces como los aspectos relevantes, ¿no? Para hacer una planeación estratégica. ¿Habrá algún otro aspecto que tenemos que sumarle a visión, misión, valores? Así es. Para que tú hagas una planeación estratégica lo más direccionada a tu organización, tienes que hacer un diagnóstico, un análisis realmente detallado de dónde estás parado, porque a lo mejor tú eres el director, o eres el subdirector o el gerente y te van canalizando las diferentes quehacer de la empresa, pero si en ese inter tu análisis con la información que tiene la empresa no es el mejor, difícilmente vas a establecer las estrategias adecuadas para llegar a las metas que te pone en este caso la organización, ¿no? O sea, es muy importante y eso sí, el análisis, un buen análisis y un buen diagnóstico te garantiza la implementación de la herramienta. ¿Por qué? Porque en ese diagnóstico tú encuentras un gap de información donde dices, de acuerdo a este análisis, qué tiene la empresa, contra qué herramienta lo voy a comparar y cuánto me hace falta para poder llegar a implementar esa estrategia. Si ese análisis no es bueno y no usa las herramientas adecuadas, que hay varias en el mercado, como análisis FODA, análisis CAME, análisis PESTE, matriz de Boston, ¿no? O sea, son herramientas que utilizan para ese análisis. Obviamente depende de la experiencia de la organización o de los consultores que tú vayas contratando, pero ese análisis te garantiza la implementación de la herramienta. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer, saber dónde estoy parado. Si no sabes dónde estás parado, difícilmente vas a saber qué te piden o a dónde quieres llegar. Esa sería una. La siguiente parte que es muy importante y es donde la mayoría fallan en cuestión de definición, es qué estrategias voy a implementar, cuáles voy a agarrar, ¿no? O sea, de acuerdo a mi análisis, la información que me dio el área de ventas, el área de recursos humanos, el área financiera, ¿no? El área operativa es qué estrategias voy a definir y cómo voy a competir contra los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas herramientas te van ayudando a alinear y a perfilar las estrategias que tiene la empresa. Entonces, en ese sentido, nunca hay que perder de vista que hay 4 cosas muy importantes, ¿no? Que es el capital humano y los sistemas, la parte de operaciones, después la parte de producto y servicio al cliente, y todo eso le repercute a la utilidad de la organización.
y eso nosotros le llamamos un cuadro de mando. Tu planeación estratégica siempre vas a tener que estarle dando seguimiento y medición, y una herramienta que se utiliza es el cuadro de mando, donde viertes todo lo que vas a hacer a lo largo del tiempo. Ok. Sí, hasta ahí Está soy perfecto. claro. Y entonces, y hablamos, estás hablando inclusive de empresas que ya están estructuradas, que hablaríamos inclusive desde pymes que tienen cierta estructura, ¿estamos de acuerdo? Pero esta misma también le pega a las grandes empresas. Y mencionabas, Eduardo, algo también importante, el impacto financiero. Queridos empresarios, empresarias, todo se mide con números. O sea, y si su rentabilidad, si su flujo de efectivo, si el aspecto financiero no es suficiente, es porque algo se está haciendo mal, algo está pasando. Y hablando de este diagnóstico que comentabas, no esperen a que llegue alguien a hacerles un diagnóstico, ustedes mismos observen sus finanzas. Si un negocio no les está dando para pagar una nómina, si no les está dando, no le está generando una utilidad, algo está pasando. Y no siempre quiere decir que el negocio no pueda ser exitoso. A veces quiere decir que la gestión o la estrategia, si es que hay al interior de la empresa, no es la adecuada, o no se está gestionando correctamente, o no se está midiendo correctamente, ¿verdad? Es correcto, porque esa es otra de las etapas de la estrategia, ¿no? Ya hiciste un diagnóstico, ya definiste tus estrategias, después viene esta parte muy importante que es ejecución y seguimiento, o dicho de otra manera, que es implementación. ¿Por qué decimos que la implementación tiende a ser lo más importante de cualquier herramienta? Porque es algo cíclico, esa nunca se acaba, tú vas implementando cuestiones diferentes o herramientas diferentes dentro de la estrategia que tú tienes. Entonces, si eso no lo haces bien, difícilmente te va a ayudar a medir tu estrategia. Una cosa es la ejecución y el seguimiento, que si le sigo, si lo ejecuto, pero a ver, estás llegando a los resultados, y los resultados es justamente esa medición. Si dijimos, oye, vamos a vender 10% más en el mes de junio, y llegas al mes de junio y tú metes en el 5%, algo está pasando que no está llegando. Claro. Entonces, la planeación estratégica te ayuda a eso y a tomar acciones precisas para poder llegar a la meta. Entonces, recapitulando un poquito y tomando en cuenta cuáles son los aspectos importantes para la definición de la estrategia, es justamente un buen análisis, hacerlo bien, definir las estrategias más adecuadas considerando las capacidades que tengo como organización, el seguimiento y la ejecución de la estrategia y la medición de esta, ¿no? Y se mide en diferentes aspectos, ¿no? Porque la estrategia va en relación al horizonte que te planteas como organización. El horizonte va en relación al tiempo, ¿no? Si es a 6 meses, a 1 año, a 3 años o más años, ¿no? Y de ahí la estrategia que pueda ser diferente. Entonces, hablar de horizonte es hablar de tiempo. Es correcto, porque en la planeación estratégica, obviamente empresas como Grupo Bimbo, como Grupo Nestlé, que son unos monstruos, ellos planean a 10, 15 o 20 años, ¿no? La mayoría de las empresas pymes o chicas planean entre 1, 3 y 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejercicio de planeación estratégica pues es nuevo para ellos. ¿Están de acuerdo? Entonces, si ya dividimos la estrategia en el horizonte, está la estrategia o la planeación estratégica que definen los directores, los CEO, con los directores de cada área, que ese es a lo largo del tiempo de 3 a 5 años, y es una estrategia a nivel de negocio, ¿no? Es más en qué queremos y cómo nos vemos en un tiempo. Después viene lo que es la planeación táctica, que esa la definen ya los subdirectores y los gerentes de las áreas, y ese es un poco más detallado. Entonces tenemos la estrategia, la táctica, y al final está la operativa. En ese sentido es el horizonte de la empresa. La operativa va de 6 meses a 1 año y va directamente a las actividades de cada colaborador. De ahí que lo hagan bien, se va a la parte táctica, que es de 1 a 3 años con los gerentes o directores, y de ahí la estratégica con los CEO y directores de 3 o más años. Entonces es recomendable que las empresas que están iniciando, o emprendedores, emprendedoras o empresas que se están iniciando, que inicien con una planeación estratégica a corto plazo para que no se compliquen y la puedan medir. Así es, que vayan conociendo la herramienta, ¿no? La recomendación sería de 0 a 3 años, que es más o menos. Sabemos que en México
pues las empresas no duran mucho, digo, lamentablemente así es. De 100 empresas, 90 desaparecen en los primeros 5 años, ¿no? Y de esas 10 que quedan en los próximos 5 años solo sobrevive 1 o 2. Entonces, ese rato hablamos, ¿por qué la planeación estratégica es importante? Pues justamente por eso, porque te ayuda a mantenerte en el mercado, porque constantemente estás viendo cómo está tu país, cómo está el entorno global, qué factores críticos le pegan al producto o servicio que tú ves. Si eso no lo haces, pues difícilmente vas a competir, ¿no? Y te vuelves solamente pues, un negocio y no una empresa. Claro, y estás comentando algo bien interesante. Al hablar de planeación estratégica, no es solo decir cómo estoy hacia adentro en mi operación. Acabas de hablar inclusive del entorno. O sea, al final del día no perdamos de vista que las empresas están en un entorno social, político, ambiental, etcétera, y todo lo que pasa alrededor tiene un impacto en el sector empresarial, tiene un impacto en el negocio y estará íntimamente relacionado dependiendo del giro de este negocio. Entonces, un plan estratégico nos ayuda a analizar no solo el tema hacia adentro, hacia mi operación, hacia mis recursos humanos, mi calidad, mi logística, etcétera, sino también lo que está pasando en mi país y en el mundo inclusive. Así es. Ese rato comentamos un poquito del diagnóstico, ¿no? ¿Por qué es tan importante hacer el diagnóstico? Porque en el diagnóstico justamente consideras los factores externos que afectan a tu empresa. Si tú pierdes de vista la parte económica, la parte global, la parte financiera, el entorno político, la parte demográfica, ¿no? Si vendes productos y cuántos hay en cada país, o dices quiero internacionalizar mi producto, pero todavía no abarcas ni el mercado local, estás perdiendo de vista muchas cosas. Entonces, por eso es tan importante que en tu análisis realmente consideres tanto tus factores internos, que son tus competencias, como los externos, que es que te está afectando como organización, para poder llegar a las metas. La planeación estratégica, entonces, definitivamente lo ideal es que cuando va arrancando la empresa, en ese momento ponerla, o en qué momento es el ideal para incluirla, desde que arranca así de vamos a iniciar esto desde cero, desde ahí es cuando debería de tener. Ese debería ser el deber ser, claro. Pero ya nos conocemos, ¿no? Y a veces arrancamos todo, empezamos un poco a veces desordenados, medio nos establecemos y después empezamos a hacer nuevas herramientas, ¿no? Si tienes la fortuna de hacer un modelo de negocio, en ese modelo de negocio tú puedes empezar a hacer tu planeación estratégica, ¿no? Porque el modelo de negocio, a diferencia del plan de negocio, abarca diferentes cosas. El modelo, como lo veíamos, es un bosquejo muy rápido de qué voy a hacer, cómo lo voy a distribuir, quiénes son mis socios, cómo comercializo, cuánto me cuesta y cuánto gano, ¿no? Ya cuando tú lo trasladas a hacer un plan de negocio, que es donde ya le pones análisis financieros sólidos con proyecciones, que eso lo hacen los financieros, dices, bueno, ahora sí, ahí justamente le metes la planeación estratégica, porque la planeación estratégica te va a ayudar a medir ese plan de negocio, ¿no? Claro, me sonó como el tema de ¿cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Ayer. El segundo mejor momento, hoy. Claro, ¿no? Exacto. O sea, lo ideal hubiera sido desde el inicio como lo estás planteando, pero si alguien se encuentra en un momento y dice, yo no tengo una planeación estratégica, nunca lo he hecho, pues es el mejor momento. Estoy creciendo, es ahora. Exactamente. Y esto me lleva entonces a otra pregunta. Por ejemplo, ahorita que tú hablabas de todo esto, de que dices a lo mejor no hay una competencia, no he visto todos los factores. ¿Una planeación estratégica la puede tener, por ejemplo, un emprendedor? Claro, o sea, de hecho la planeación es para empresas desde una persona hasta para empresas de 2,000. La gente que hace redes, que hace multiniveles, el de la tienda de la esquina, o sea, todo mundo debería de tener una planeación estratégica. Debería saber dónde está parado y hacia dónde va. Y que además, créeme que le ayudaría, le resolvería muchos dolores de cabeza, o sea, es como la medicina preventiva. Sí. Antes de que te enfermes. Sí, exacto. Y te permite ir, esta cultura de análisis, de observación de tu planeación y de ir midiendo, te permite ir tentando lo que está alrededor, midiendo, sensibilizando, te permite estar alerta a lo que va ocurriendo. Entonces, no importa si es uno, como dice Eduardo, no importa cuántos colaboradores tengas, es necesario tener una ruta clara y los impactos que puede tener, porque dentro de este análisis que comentas, Eduardo, dentro de esta medición es con qué me puedo enfrentar y cuáles son los eventos que me pueden impactar y que le pueden impactar a mi negocio. Claro. Por ejemplo, digo, hoy es común que
que escuchemos a los jóvenes que dicen pues, que ya no quieren tener hijos, ¿no? O sea, mis hijos no quieren, los hijos de mis amigos ya no quieren tener hijos, y entonces dices, wow, ese era un nicho de negocio espectacular, muy rentable. Y entonces ahora, quienes tienen empresas, negocios que van dirigidos a los niños, los jardines de niños, etcétera, etcétera, ya tienen que ponerse a pensar qué va a pasar con su futuro, porque ahí pueden tener un problema. O sea, esa demanda que tenían, pues se va a ver afectada definitivamente. ¿Y qué van a hacer? Entonces, justo a esto se refiere el ir midiendo los impactos. Hacia dónde van las ideas, hacia dónde van las ideologías, hacia dónde va todo lo que se está generando que va a impactar al negocio. Y podemos hablar de inclusive empresas que han desaparecido. Antes las fotografías que se tomaban con cámara, tenías tu rollo, digo, yo sé que los muy jóvenes no saben lo que es un rollo fotográfico. Ni lo conocieron. Yo sé que no saben qué es eso, pero justamente desapareció. Exacto. Había un rollo fotográfico que llevabas a un módulo de revelado, Claro. lo revelaban y te daban tu fotografía en un papel fotográfico. Y eso ha desaparecido. El celular vino a quitar mucho de esto. Y son de estas evoluciones en donde, por una falta de planeación estratégica, por una falta de análisis del entorno, no sabemos cómo viene, me ciego con la operación, con lo interno, y entonces llega como ola la tecnología, llegan los cambios y me hacen desaparecer o me vuelven innecesario. Así y entonces es. me tengo que reinventar. Y si no me reinvento, me reconfiguro, Voy a desaparecer. voy a perecer. Entonces, ojo, no perdamos de vista la importancia de una planeación estratégica. Estamos en su podcast Mundo Empresarial. Recomiéndenos, manden en este momento la liga para que puedan ver realmente lo valioso que es esto. No importa si es de uno a cuántos colaboradores. Y también que nos pongan sus preguntas, comentarios. Cualquier pregunta. Adelante. Así es, y aprovecho porque IPSE Congresos nos dice felicidades por el programa, Leti y Clau. Gracias, IPSE Congresos. Un Muchas gusto, Laura, gracias. Pues sí, la verdad es que es sumamente interesante y me llama mucho la atención porque muchas veces se cree que estas planeaciones estratégicas son para las grandes empresas, ¿no? Y por eso hacía la referencia de, por ejemplo, la gente que está en redes de mercadeo, la gente que tiene un micro negocio, ni siquiera una pequeña, sino un micro negocio, y que dices, bueno, entonces yo lo necesito, ¿cómo lo hago y por dónde voy? Y eso a mí me llama mucho la atención porque vamos entonces a esta pregunta de qué estrategias debería buscar una empresa para tener ventajas competitivas sobre sus competidores. Ok, en relación a las estrategias a buscar para permanecer y poder competir, hay tres muy importantes, ¿no? Una es la excelencia operacional, es una estrategia encaminada a la excelencia operacional, que eso quiere decir que tus operaciones, tanto procesos operativos y administrativos, tienes que hacerlos bien a la primera, o sea, porque es una manera de competir, o sea, al final del día te vuelves eficiente y la eficiencia te reduce costos, ¿no? Esa era una estrategia. La siguiente estrategia es liderar por productos, ¿no? Si tu producto es muy bueno y constantemente estás invirtiendo en innovación, tu producto va a generar valor agregado sobre la competencia, ¿no? Excelencia operacional, tengo mis operaciones, estoy invirtiendo en innovación, soy un líder en elaboración de productos y servicios, y la última es la parte de atención al cliente, ¿no? O ser empático con el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes, hoy en día, cuando tú vas a un Starbucks, somos el mismo cliente, pero tenemos necesidades diferentes, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta el café americano, pero está el que llega con su latte, mocachino, leche deslactosada y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final del día es la misma empresa, pero se vuelve flexible para los clientes que está atendiendo. Y la parte de atención al cliente es justamente eso, que tus operaciones sean flexibles para poder atender cualquier nicho de mercado, ¿no? Y que, a ver, fíjate, es que me acordé ahorita de algo que decías el café. ¿Qué tan flexible debe de ser una empresa con el cliente o el cliente tiene que ser el flexible con la empresa? Te voy a decir porque ahorita que dijiste el café, me acordé de un lugar que fui a tomar un café X día ahí por la Condesa y yo bien linda pedí mi cafecito americano y pedí crema y me vieron con unos ojos espantosos y le dije, bueno, leche, crema, polvo o algo. Bueno, polvo de crema, ¿ok? Crema. Aclaremos. No piensen mal, Sí. Y me dijo, no señora, nosotros no manejamos ningún tipo de complemento de eso para el café. El café se toma así y yo... ok, gracias. Me tomé mi café, claro que no lo disfruté tanto porque yo quería crema, pero ahorita me acordé porque dices, ok, una empresa entonces hasta dónde debe de, misma empresa, mismo producto,
diferentes clientes, diferentes necesidades. ¿Hasta dónde tengo en mi visión, en mi misión y en mis valores, tengo que mantenerme firme como yo creo como empresa o tengo que ceder ante un cliente? Esa pregunta es muy interesante, pero en lo que me preguntas lo contestas. ¿Por qué? Porque si tu misión como organización es atender a cualquier tipo de cliente, exacto, tu función como tal es atender cualquier necesidad de un cliente. Probablemente en ese momento no tengas tu flexibilidad, por así decirlo, hablando del tema en las operaciones, ajá, para atender en ese momento a ese cliente. Pero si es algo de recurrente, tú como organización tienes que voltear claro, y decir, oye, aquí hay una necesidad, se está abriendo este mercado, así ¿qué es, puedo hacer? Y si eso está alineado ya a la visión que traes, pues en un futuro lo tienes que plantear en una estrategia. y hasta puede ser entonces una forma de meter otro tipo de productos o servicios, o a lo mejor hasta empezar a dar pláticas de por qué el café se toma sin crema, ¿no? Claro. No sé, se me está ocurriendo, es en base de ese ejemplo, y decir, bueno, la sugerencia es que no tomes el café con crema por esto y esto, pero ¿quieres tu crema? Aquí está tu crema, ¿no? Vas sensibilizando a tu cliente, exacto, a ver la necesidad que pueda tener y ahí la dejas. Sin ningún problema, atiendes todo eso. porque si no se corre el riesgo de perder a ese nicho de personas. Es real, y hoy día, hablaba Leti hace ratito, o sea, generacionalmente, o sea, los de menos de 30, sus necesidades son otras, ¿no? Así es. O sea, tú llegas pidiéndole un café así, te ven hasta raro. Es ¿no? correcto. Sí, sí, quiere un sí. americano nada más, no lo quiere cortado, no quiere exacto, esto, no quiere... exacto. No, solo americano. Sí. Bueno, pásale. Sí. O sea, lo que tienes que hacer es identificar pues, realmente a qué mercado vas, ¿no? Exacto. ¿A qué mercado vas y qué quieres? Porque al final del día dices, me voy a mantener yo como empresa, que no les voy a dar crema, porque así es mi filosofía. Está bien, pero entonces estás dejando de preguntarle a tu mercado, al segmento al que estás dirigido, qué es lo que necesita. Volvemos a lo mismo. Estoy dejando de percibir, de olfatear lo que mi mercado, mi nicho necesita. Entonces te estás desviando porque tú crees que el café se debe tomar solo. Claro. Y se vale, pero al final del día, como tú decías, no importa, te doy tu crema, aquí está tu leche, lo que tú quieras, pero te platico que yo traigo el mejor café, tal arábigo, tal la combinación que sea, y te estoy dando un café que si tú lo pruebas sin leche te va a encantar. Entonces ya es diferente. Y te invito, porque vas ¿no? a regresar Exacto. a probar ese café Claro. especial de mezcla de lo que tú quieras. Claro. Porque te va a seducir. Claro. Y no te va a decir, ya no vengo, porque aquí no me dan crema y casi me siento regañada. Exacto. Entonces, ojo con lo que hacemos con los clientes. Es cómo haces que se vuelva una experiencia lo que tú les estás ofreciendo a ese nicho al que vas dirigido. Sea del segmento que sea, el restaurantero, el logístico, el de la consultoría, el que sea. Tu cliente debe quedar tan satisfecho que repita, Exacto. que regrese, que te vuelva a buscar. Y ese creo que ha sido, por ejemplo, el éxito de Starbucks, ¿no? Que dice, ¿que quieres leche con almendra? Ahí está la de almendra. ¿Que quieres de coco? Ahí está el coco. ¿Que quieres cortado? Lo corto también, o sea, ¿que lo quieres amarillo? Amarillo, o sea, y entonces has sabido escuchar. Acá hubiera sido muy diferente, como dice Leti, si hubiera sido, oye, te invito a que lo pruebes de esta manera. Es más, te sirvo un poquito, pruébalo, si gustas, perfecto, y si no, te lo cambio y te doy gratis el otro. Hubiera ganado mejor un cliente a, como tú dices, sentirnos regañados. Y es ahí donde me encanta, porque justamente es lo que dice, tus ventajas competitivas ante tu competencia. Así es. Y ese rato hablábamos de generar valor, ¿no? Ujú, Si exacto. tú todo lo que haces es generando valor, seguramente va a estar arriba de tu competencia, ¿no? Exacto. Eso no se nos debe olvidar nunca. Y fíjate que tomando los modelos de de estas grandes líneas de negocio, como esta misma cafetería que ya mencionamos y no nos... Y no nos paga nada, pero bueno. Pero bueno, tiene Y algo que bien... no soy tan fan, pero sí. Yo tampoco, pero hay que estudiarla, no es interesante. Pero tiene un modelo bien interesante, Sí, porque sí. si además se dan cuenta, constantemente tiene un nicho de jóvenes que captar Enorme, espectacular. enorme. O sea, Y no gentes están de la dirigidos- tercera edad también. Sí, y tienen el café para esa gente de la tercera edad, Sí. pero para el joven que aparentemente no tomaría café, no te preocupes, te ofrezco la bebida que ahora te combino con fruto, con Sí, té, sí, con lo que sea, sí. y te ofrezco variedad, te ofrezco novedad, y tú ves filas de jóvenes Ujú, comprando. Entonces, ujú. es una empresa, tomando el ejemplo, que no ha dejado de olfatear Exacto. a su mercado y que no ha dejado de preguntarse por qué me voy a encasillar solo en la gente grande, Ujú, tercera edad, ujú. más grandes que van por el café o el té.
No, estoy abriendo mi nicho de negocio a que yo pueda aceptar desde el jovencito que puede tomar una bebida fría, que lo refresque y que no tiene leche porque no le gusta la leche, o que no tiene café porque no le gusta lo que sea. Entonces, ojo, de esto se trata la planeación estratégica, de buscar, de seguir olfateando las necesidades de mi mercado. Entonces, esto nos da ventaja competitiva. De hecho, ¿Qué otros aspectos debemos considerar para tener esta ventaja competitiva? Ya hablabas tú de la parte operativa, de la parte administrativa. Por ejemplo, si quieres igual competir por costos, ¿no? Es otra manera de pelearte mucho en el mercado, pero es la más complicada porque siempre hay alguien que da más barato que tú, ¿no? Pero para poder ser competitivo, la recomendación son las 3 que mencionamos, ¿no? Excelencia operacional, liderazgo en producto y empatía con el cliente, ¿no? Porque tocas todos los rubros. Eso es lo más y sobre todo que dentro de la planeación que tú tengas siempre aportes un poquito a la innovación de tus productos y servicios, ¿no? Eso es algo que todas las organizaciones, sobre todo los emprendedores tendrían que hacer, ¿no? A ver, mira, es donde se nos olvida. IPSE Congresos nos dice, la cosa con la cafetería enorme es un modelo de membresía y de gestión e inversión del dinero que pagan por anticipado los clientes. Está cerca de ser un modelo de banco, ¿no? Sí. Bueno, Lourdes Trejo nos dice, buenas tardes, me permito hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre planeación estratégica y plan de negocio? Tu plan de negocio es una parte más financiera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que tú vas a medir tu plan de negocio con tu herramienta que es la planeación estratégica. La diferencia radica en los números. La estrategia solo tiene metas e indicadores y en el plan de negocio tú dices cuánto voy a invertir y en cuánto tiempo lo voy a recuperar, ¿no? Para que sea atractivo para cualquier inversor que vaya a entrarle contigo. Ok. Esa es una muy buena Lourdes, diferencia si quedó claro, y una excelente pregunta. Perfecto, y si no, pregúntanos, que estamos a tiempo todavía. Si te quedó alguna duda, todavía estás a tiempo de que te podamos contestar, ¿ok? Perfecto. Bien. Adelante. ¿Cuáles son los puntos clave para llevar a cabo los objetivos estratégicos? Cuando hablamos de objetivos estratégicos es el cumplimiento de estos objetivos. Ya hiciste un análisis, ya tienes tu cuadro de mando, ya sabes hacia dónde vas a llegar y los objetivos los tienes que medir, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ser muy controlado en los costos, es muy importante. Alinearte al presupuesto que tenga la organización, eso es igual. Operar tanto los planes como de manera muy eficiente para que las estrategias se lleven a cabo y medir constantemente la utilidad y la rentabilidad del negocio. O sea, si yo tengo objetivos muy ambiciosos y no hago estas cosas de controlar costos, guiarme por un presupuesto, ejecutar precisamente planes y programas, porque muchos nos quedamos, quiero esto, pero nunca lo pasa al siguiente nivel, que es cuánto me va a costar, cuánto tiempo se va a tardar, quién lo va a ejecutar, cómo lo voy a medir, difícilmente se van a lograr los objetivos, ¿no? Y la estrategia se mide a través de los objetivos globales. Una diferencia entre un objetivo y una meta es muy simple. A lo mejor yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo como objetivo correr un maratón, ¿no? Ese es mi objetivo. Pero mi meta es llegar entre los primeros 1000, ¿no? Es diferente, es el indicador de medición. Claro. Y muchos se pierden en esa parte, ¿no? Entonces, mi objetivo es ser, internacionalizarme, sí. Pero ¿cuál es tu meta? Pues a lo mejor los primeros 3 años empiezo por Centroamérica o me voy a Latinoamérica, ¿no? Tienes que acotar precisamente a lo que quieres hacer. Hace un momento hablabas de los costos y quiero irlo aterrizando con algunos ejemplos de casos reales, porque eso nos va a permitir sensibilizarlos sobre la importancia que tiene todo esto de lo que se les está hablando el día de hoy. Hay un cliente que decía, es que mis costos, la competencia, que están en el mismo segmento, ellos lo dan más bajo. Dice, no puedo competir con sus costos porque me salgo de mercado. Entonces, ojo, ¿qué fue lo que pasó con esta empresa? ¿Qué fue lo que se le sugirió? Es que su valor agregado fuera el servicio y la atención al cliente. Los demás bajaban sus costos, pero el servicio era muy malo, era pésimo. Y aunque la diferencia de costo no era mucha, pues aquellos podían bajarlo y estaban sacrificando su margen de utilidad, su margen de rentabilidad, por no tener una visión de negocio, una visión empresarial, ojo. Entonces, ¿pero qué le das a cambio? Le dieron servicio, le dieron atención al cliente, le dieron experiencia, le dieron prontitud, le dieron rapidez en el servicio. Entonces, esto originó que siguiera teniendo clientes y que siguiera siendo líder en este ramo. Entonces,
No siempre quiere decir que tenemos que sacrificar nuestros costos, es qué valores agregados vamos a ofrecer al nicho al que vamos para que siga buscándonos, siga siendo nuestro negocio su preferencia y que siga estando dentro de los primeros. Si querías comentar algo. Adicionalmente, en eso que comentas, Leti, es muy importante. El servicio cuesta y el servicio lo cobras. A lo mejor puedes tener en tus operaciones una eficiencia que reduzcas costos y digas, pues ya, mi producto no es tan caro, ¿no? Pero bueno, lo que sí le cobro es el servicio. Y un ejemplo de eso lo conocemos todo. American Express es de las tarjetas más caras que hay en el mercado. Pero los que han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de tener una tarjeta American Express, su servicio es totalmente diferente. O sea, ese del poder de tu firma que fue comercial hace muchos años, hoy día se traduce de diferentes maneras. Y la verdad, cuando te quieren clonar tu tarjeta, hoy están haciendo una compra en tal lugar, enseguida se comunican contigo. Cosa que en muchos casos no hacen algunos otros bancos, aunque no sean mexicanos. En nuestro caso, que ya es Citibank o BBVA, a veces tardan un poquito en esa parte. Pero American Express te cobra el servicio. O sea, eso es clave. Y así hay los hoteles boutique que hay en muchos estados de la República, lo que te cobran es el servicio. Entonces, depende cuál sea tu planeación, hacia dónde vayas y cómo quieras competir, ¿no? Ese rato hablábamos de eso. Si compites por servicio, pues tienes que ser flexible para atender a tus clientes. Si compites por costo, pues siempre a lo mejor va a llegar uno que... Siempre va a haber alguien que lo dé más barato, ¿no? Más siempre. Barato que tú, o consiga ese mismo producto 2 centavos más barato. Así es. Y en los combustibles, por ejemplo, es algo que se da mucho. O sea, en el mercado mexicano, tus clientes te van por 1 centavo en los combustibles. ¿Por qué? Porque pues la cantidad que compras es altísima. Así es. Y ahora, ¿cuáles serían las barreras para llevar a cabo una buena ejecución de una planeación estratégica? Esa es muy buena pregunta, Leti. O sea, las barreras van muy encaminado a por qué se complica implementar una planeación estratégica, ¿no? Hay diferentes vertientes. Les voy a mencionar algunas aquí. Una es una barrera de comunicación, puede ser una de las principales barreras. Después la visión, y ahorita las detallo un poquito. La siguiente puede ser la barrera del personal, ¿no? Otro ejemplo podría estar la administración de la herramienta, ¿no? Como tal, de la estrategia. Y una adicional pudiera ser en relación al dinero, ¿no? Así tengo no yo como organización el dinero para implementarlas. ¿Por qué? La comunicación en las organizaciones, nos hemos dado cuenta nosotros como consultores que es de lo que menos hacen, ¿no? Platican mucho pero se comunican muy poco, ¿no? Y para que una herramienta realmente se pueda implementar, debemos entender lo mismo. Y la comunicación es ir y vuelta y que los dos entendamos lo mismo, ¿no? Eso te provoca la siguiente barrera, que es la visión. Ese rato hablábamos de la visión de la organización, ¿no? La visión es hasta dónde quiero llegar y en cuánto tiempo. Si yo dueño de la empresa o yo director ya la tengo bien clara, pero no se la bajo a mis siguientes niveles, llame subdirección, gerencias, colaboradores, jefes. Está comprobado en las organizaciones que solo entre el 5 y el 10% de los colaboradores entienden claramente lo que es la visión de la organización. ¿Y qué te dicen los jefes, no? Oye, si no te subes a mi barco, pues bye, yo me voy solo, ¿no? Y tienen toda la razón, y así es, pero cerciórate primero que esa visión la conozcan todos y sea en la misma inquietud que tú le estás plasmando. Y antes de que sigas con estos ejemplos, quiero compartirles algo a nuestra audiencia. En algún momento algún cliente de una empresa mundial se le dio capacitación, y cuando se tocó el tema de la planeación estratégica se fue hacia los gerentes, que era el tercer nivel de la estructura. Y ellos decían, oigan, pero ni nosotros sabemos si hay un plan estratégico. O sea, no sabemos. ¿Por qué no le dicen a los jefes que no lo compartan? Entonces, ¿qué riesgo? Imagínate, estamos hablando de una empresa mundial, con presencia de verdad en todo el mundo. Entonces, los gerentes no sabían cuál era la planeación estratégica, y justo tiene que ver con esto. O sea, si tú, la cabeza, dices, yo sé que voy para allá, que voy derecho y que voy a tomar la vereda tal y que voy a considerar este camino, lo que sea. Si tú ya lo sabes, lo tienes muy claro, y eso es buenísimo, pero si los demás no lo saben, ¿cómo van a caminar? ¿Cómo caminan? Como el cuerpo, o sea, ¿cómo le vas a decir a tu cuerpo que camine hacia el mismo rumbo? Los pies se van a dirigir a un lado, tus manos hacia otro y tu cabeza hacia otro. Entonces, así de simple es el ejemplo de la comunicación, cómo se permea la información y qué importante y valioso es para justamente llegar al objetivo
que se tiene marcado. Así es, Leti, porque hace rato hablábamos del horizonte en tiempos, ¿no? Sí, y hablábamos de lo que es la planeación estratégica, táctica y operativa. Entonces, si tu planeación estratégica solo lo dejas en la cúpula, no la bajas a la táctica, es ¿qué quiero después? ¿Cómo lo voy a hacer? Para eso están los gerentes, y después ¿quién va a ejecutar la parte operativa? Pero si el de hasta abajo ni siquiera le llega, como bien dices, oye, me están midiendo, pero ¿cada cuándo? ¿Cómo? ¿Quién me va a medir? ¿Cuál es mi meta? Y llega el primer mes, ya no cumpliste, pero si nunca me llegó la planeación. Exacto. Ese es un buen ejemplo. Ni siquiera me llegó el objetivo a cumplir, ¿no? Exacto. Así es. Claro. Sí. Y la comunicación, bueno, es un tema que a mí me encanta, es mi tema, y me fascina de verdad, porque es que es tan amplia, es como si yo te digo, oye, Leti, ¿me puedes decir cómo llegar a tu casa? Y si ella nada más me contesta sí, está contestando correctamente. Claro. Porque yo nada más le pregunté si me puede decir, pero en mí puede generar entonces un conflicto y un enojo, cuando la que no comunicó o preguntó bien desde el principio fui yo. Así es. ¿No? Y entonces genera, exacto, ¿me puedes decir? Sí, te puedo decir. De hecho, uno de los grandes problemas en las empresas es la comunicación. Así es. Hace poco vimos a una empresaria que decía, pero es que yo lo tengo muy claro, y yo les digo, y su esposo decía, no, es que no eres clara. Exacto. Eres claro para ti. Entonces es que era claro para ti, pero yo no te entendí. Exacto. Tú lo tienes claro, ahora dímelo. Y eso eran ellos, o sea, hacia abajo era mucho peor. Entonces la comunicación juega un papel fundamental para que sea claro. Y se ha hablado mucho dentro de la estructura de los tácticos, los estratégicos, los tácticos y los operativos. Es porque así se debe clasificar el nivel de información que le das a la gente. Lo estratégico, como decíamos, son las cabezas, son los que desarrollan la idea. Los tácticos son esos mandos medios, tus gerentes, tus jefes, que son tus puestos clave, y los operativos son los que se van a encargar de que se ejecute la operación. Y además tiene que ir totalmente alineado, ¿no? Porque ya cuando te miden la estrategia, te miden los objetivos globales. Pero el hecho de que mi director haya llegado a la meta no quiere decir que no trabajó el subdirector, o no trabajó el gerente, o no trabajó el colaborador. O sea, si para mí es claro cómo me están midiendo y en qué indicador, yo sé que como colaborador de una empresa en el nivel que esté, contribuyo al logro de esa meta, ¿no? Así es. Y de ahí uno de los puntos que veíamos, ¿por qué una barrera es el personal, no? Porque hoy día a los ejecutivos, o a la mayoría de las personas cuando hay planeación estratégica, no se les reconoce la importancia o lo que están aportando para la implementación de una estrategia. No hay ningún reconocimiento, y cuando hablamos de reconocimiento no solo me refiero a dinero, ¿no? Sino a que les digan constantemente que van por buen camino, que lo están haciendo bien, que la empresa está mejorando, ¿no? Cuando tus ejecutivos de alto nivel solo tienes un 20-30% que es recompensado, pues se le baja la pila a los demás, ¿no? Y la estrategia es un proyecto global donde a todos se nos mide. Entonces, los reconocimientos tienen que ser pues para todos en la organización. Es algo muy importante también, y por eso a veces las estrategias se caen. Y hablando de estas barreras que son las que impiden el tema de la planeación estratégica, y lo comentábamos inclusive el tema de colaboradores, cuando las empresas están acostumbradas a trabajar de una manera determinada y de repente se quiere implementar una evolución con la planeación estratégica, duele. Y duele mucho. No saben cuánto duele. Porque para muchos colaboradores es más fácil continuar en el status quo, continuar haciendo lo mismo, a que entonces vengas y me dices que me vas a medir. Claro. Que me digas que ahora me tengo que involucrar en procesos, procedimientos, en una estrategia. Entonces, este es uno de los aspectos más complicados, ¿verdad, Eduardo? En donde totalmente una empresa puede tener éxito o no. Mira, el control y la medición en las empresas provoca que el avispero se mueva, ¿no? Claro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por eso mi sonrisa, porque créanme que es uno de los temas con los que nos enfrentamos. Y la estrategia es una, ¿no? Hay diferentes herramientas, un CRM, un ERP, sistemas de gestión, cualquier herramienta que la empresa quiere implementar en su organización para poder eficientar sus operaciones y generar más utilidades, siempre mueve a los colaboradores. ¿Por qué? Porque a veces dicen, oye, tengo la competencia o no la tengo, ¿no? Para poder ejecutar esta parte, ¿no? Oye, pero si siempre mis metas han sido así y me han evaluado bien, ¿no? Siempre he llegado al 100. ¿Cómo es que ahorita llegas tú y me dices, oye, es que estás al 80 o al 70? ¿Por qué? Porque estás evolucionando de herramienta. Entonces, cuando tú le metes controles y seguimiento a los colaboradores,
duele, como bien dice Leti, ¿no? Y es donde te das cuenta con qué colaboradores cuentas. Claro. Para poder implementar las herramientas en la organización. Y ahí es donde el director dice, pues mira, yo cuento con tales directores y tales gerentes. Si ya comuniqué bien, si ya les dije mi visión hacia dónde voy y me cercioro de que todos la entiendan, pues sí, los invito a subirse a mi barco. Si no soy claro así, pues ya tienes otro problema y fue el que vimos, ¿no? Claro. Es comunicación y visión. Claro. Pero cuando eres claro... Sigue. Difícilmente vas a incumplir tu meta, ¿no? Así es. Pues como ya estamos prácticamente llegando a la recta final, tenemos... Hay 2 puntos que me gustaría cerrar. Sí, adelante, sí. Me quedé en la parte del personal. La siguiente barrera que es muy importante es la administración de la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Todas las herramientas, lo veíamos, es implementación, ¿no? Pero si tú no eres constante, no te cercioras de que las herramientas se entiendan por los colaboradores, la herramienta tiende a perderse. Y está comprobado que los ejecutivos no le dedican más de 1 hora, hora y media al mes a darle seguimiento a la planeación estratégica. Imagínense, la empresa ya contrató consultores o se trajo al mejor director que implementó la estrategia en no sé qué empresa. Pero al final del día, cuando ya liberan la herramienta y dicen, a partir de ahora nos vamos a medir, no le dan seguimiento y no la implementan, eso ya no es inversión, eso se vuelve un gasto. Y una que es muy importante y que es la última, es que la planeación estratégica tiene que ir alineada al presupuesto. Okay. ¿Por qué al presupuesto y por qué es clave? Porque toda estrategia tiene 2 variables, que es tiempo y que es dinero. Y si el tiempo y el dinero no lo metes en tu presupuesto, difícilmente vas a poder cumplir con tu estrategia. Y ellos planean muy bueno, oye, quiero un laboratorio nuevo, quiero una nueva planta, claro. Sí, pero te vale N cantidad de millones. Oye, sí, claro. Lo puse en mi meta, sí, pero la empresa no tiene el dinero para hacerlo. Si no cuestionas todo eso en el análisis, pues tu herramienta se va a quedar corta, ¿no? Entonces, pues esas 2 son muy importantes. Excelente, creo que ya nos lo respondiste, pero por si hubiera algún otro puntito, ¿cuáles son los beneficios de un plan estratégico para la organización? Una, te da un valor agregado para permanecer en el mercado, te minimiza los riesgos de cualquier cosa que se te puede estar yendo de las manos, te centra en tus puntos de valor crítico para poder cumplir con tu misión en la organización. Eso es muy importante. Prioriza las cosas sobre lo que hay en el entorno y además te ayuda a tener una buena medición y generación de utilidades y rentabilidad en la organización. Genial. Bueno, pues como ven, hay un tema que nos hace analizar como empresarios, nos hace sentarnos a repensar hacia el camino al que vamos. Entonces, yo los invito a que revisen el programa, que lo vuelvan a escuchar una y otra vez, compártanlo para que así, si tienen algún amigo que está emprendiendo, a un empresario que ya tiene dolores de cabeza por su gestión, compártanle la información para que la tenga a la mano y que pueda escuchar y que pueda retomar el programa. ¿Dónde te podemos encontrar, Eduardo? En la página de la empresa, que es www.decibera.com. En las redes sociales tenemos LinkedIn, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Y mi teléfono, se los doy por favor, que es 55 22 47 31 37. Salimos en la primera opción en internet, entonces no hay pierde. Decibera, Corporación Decibera. Genial. Bueno, pues Lulú nada más comentó, perfecto, muchas gracias, le quedó muy clara la respuesta, así que pues sí, justamente, compártanlo de verdad. Creemos y consideramos que hemos estado trayendo invitados de calidad, invitados que de verdad les han aportado, que de seguro los han hecho pensar, por eso el nombre del programa Mundo Empresarial, para que podamos darles las herramientas y poner a las personas que son especialistas en cada uno de estos temas para ayudarlos a ustedes como emprendedores o como empresarios. Así que mil gracias, Eduardo, por haber estado Muchas gracias por invitarme, les agradezco mucho. Pues gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Pónganos en sus recomendaciones qué temas les gustaría escuchar, cuáles les encantaría que platicáramos para traer a los especialistas. Por supuesto, este tema da para más. Seguramente mucho invitaremos al ingeniero Eduardo Gutiérrez a otros programas para que nos siga hablando de este tema y de muchos más. Gracias por escucharnos. Este es su podcast Mundo Empresarial. Sus amigas Leticia Rangel, Claudia Orozco. Gracias, nos vemos. Gracias Eduardo. Este fue tu programa, Mundo de Empresarios. Los esperamos el próximo viernes, de 2 a 3 de la tarde. Sus amigas Leticia Rangel y Claudia Orozco.